Bueno, parece que todos los han podido hacer. Entonces, por aquí está el libro, ¿cierto? O los dos libros, el de Allendorfer y el de la Universidad del Valle. Y bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿listo? Algunos ejemplitos de cositas que necesitemos. A ver, podemos hacer cosas en general, podemos hacer, por ejemplo, bueno, vamos a ver primero los de acá. Y vamos a ver primero un par de ejercicios de estos. Listo. Entonces, verifiquemos algunos ejercicios de estos. ¿Listo? Verifiquemos algunos ejercicios de estos. Aquí hay unos ejercicios bastante interesantes. De hecho, en teoría de conjuntos salen unos ejercicios bastante interesantes que no alcanzamos a mirarlos. Seguramente ya se los han encontrado. De hecho, en Allendorfer hay más ejercicios interesantes en cuanto a teoría de conjuntos. Y podríamos, por ejemplo, bueno, este está bien, ¿no? El 9A, por ejemplo, podríamos desarrollar este ejercicio 9A y ver qué pasa. ¿Listo? ¿Alguien está haciendo por el chat algo? Ok, taller, ¿cuál ejercicio no entienden o cuál ejercicio no han podido hacer de los talleres de Classroom? ¿Listo? Ahí también hay talleres bastante importantes y bastante interesantes, entonces hay que ver. Me van diciendo qué ejercicios no han podido hacer y los miramos, ¿listo? Entonces, mientras tanto, vamos a hacer rápidamente este ejercicio aquí, ¿listo? Dice así, una mesera tomó una orden de 38 hamburguesas, 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa de tomate. Y entonces hay unos datos, dice, de estas solo tres tenían, de estas tres tenían solo mostaza y 8 solo salsa. 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Y 3 los tres ingredientes. Realice un diagrama de bien y encuentre lo siguiente. Entonces, estos ejercicios así de teoría de conjuntos, pues, clásicamente se resuelven a través de diagramas de bien, ¿cierto? Necesitamos entonces tres conjunticos. Ahí vamos a necesitar tres conjuntos. ¿Y cuáles son los conjuntos? Pues van a ser las hamburguesas, por supuesto, y un conjunto para las hamburguesas que tienen cebolla, otro conjunto para las que tienen mostaza y otro conjunto para las que tienen salsa de tomate. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos abrir Paint, que nos ayuda a graficar esto. Entonces, veamos más o menos cómo sería. Entonces, tenemos un conjunto universal, que es el conjunto de la orden de 38 hamburguesas. Y dentro tenemos tres conjunticos. Entonces, hagamos aquí un conjunto que tenga que ver con las de cebolla, por ejemplo. Conjunto rojo tiene que ser las hamburguesas que tienen cebolla. Un conjunto azul, por ejemplo, para las hamburguesas que salsa de tomate. Entonces, hagamos este conjunto azul, salsa de tomate. Y las de mostaza, pongámoslas en color, puede ser en color negro. Entonces, aquí van a estar hamburguesas de o con mostaza. ¿Listo? Entonces ya sabemos, acá afuera, este aquí es, hagamos este aquí y hagamos acá. Este aquí es cebolla, este aquí es salsa de tomate y este aquí es mostaza. ¿Listo? Ese sería nuestros tres conjuntos ahí. Entonces, como les decía, ejercicios de estos son típicos de teoría conjunta. Necesitamos entonces un diagrama de Venn, es esto, ¿cierto? Por acá afuera es el conjunto universal. Y recuerden que el conjunto universal, según el dato de ahí, son 38 hamburguesas, ¿no? La orden es de 38 hamburguesas según el dato que nos muestran ahí. ¿Listo? Y bueno, veamos entonces qué es lo que pasa con la situación. Dice 18 con cebolla, 23 con mostaza y 29 con salsa de tomate. Entonces no podemos ir colocando, por ejemplo, con cebolla 18, no podemos ir colocando de una vez 18. ¿Por qué? Básicamente porque van a haber algunas, ¿cierto? Que tienen entonces, hay algunas que tienen cebolla, pero que también tienen salsa de tomate. Hay unas que pueden tener cebolla y mostaza, por ejemplo, los dos ingredientes. Hay otras que pueden tener los tres ingredientes, entonces no podemos colocar el 18 como tal, porque nos dicen que hay 18 que tienen cebolla, es decir, que dentro del conjunto rojo, dentro de esta circunferencia roja, pues el total de lo que debe haber ahí son 18. Pero no quita la posibilidad a que algunas de esas 18, pues, tengan otro tipo de ingredientes, ¿vale? No quita la posibilidad a que alguna tenga otro tipo de ingredientes. Entonces, pues, no podemos colocar 18 así tal cual.
¿Cuál es el dato que más nos sirve o qué es lo que uno utiliza usualmente para poder realizar todos estos cálculos? Pues lo que uno utiliza es básicamente el dato de los 3 ingredientes, ¿no? Dice que 5 contienen los 3 ingredientes. Entonces, quiere decir que hay 5 hamburguesas en la intersección de los 3 conjuntos. Esta partecita de aquí, de hecho, que es la intersección, que la voy a pintar, esta zona de aquí corresponde a la intersección de los 3 conjuntos. Miren que esa zona está en los 3 conjuntos al mismo tiempo. Todo lo que esté en esa zona, pues va a pertenecer a tanto al conjunto de la cebolla, al conjunto de la salsa de tomate, como al conjunto de la mostaza. Y lo que dice la cuenta o lo que dice el texto es que hay 5 que contienen los 3 ingredientes. Entonces, por supuesto que ese 5 debe ir en esa zona de ahí. Aquí debe ser entonces 5. 5 hamburguesas tienen los 3 ingredientes. ¿Listo? ¿Qué otra cuenta necesitamos? Necesitamos también, vamos a ver, dice así, 5 los 3 ingredientes. Hay otro dato que dice, 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Y también otro que dice, 8 solo salsa. ¿Listo? De estas 3 tenían solo mostaza y 8 solo salsa. Entonces vamos a colocar estos datos primero. Observen. Este dato de acá dice, 3 tenían solo mostaza. 3 tenían solo mostaza. Es decir, que esa palabrita solo ahí es muy importante. Porque esa palabrita solo, pues nos indica que esas 3 hamburguesas no van a contener ninguno de esos otros 2 ingredientes. O sea que 3 tenían mostaza, se va a encontrar o lo vamos a ubicar en esta parte del círculo o de la circunferencia de mostaza. ¿Por qué en esa parte? Bueno, porque lo que está pintado en ese momento de naranja solo está en el círculo negro, bueno, está en el círculo negro, pero no se encuentra en ninguno de los otros 2 círculos. No está dentro de ninguno de los otros 2 círculos, ¿cierto? O sea que esa zonita que está ahí es la que solamente contiene mostaza, ¿listo? No contiene ningún otro ingrediente. Entonces, significa que ese numerito, que es que era un 3, ¿cierto? De estas 3 tenían solo mostaza, 3 tenían solo mostaza, significa que va aquí. Las que tenían solo mostaza van aquí. 3 tenían solo mostaza, ¿listo? Entonces la palabrita solo ahí es muy importante. ¿Listo? Y 8 solo salsa, entonces lo mismo. Ubicar las 8 solo salsa, entonces es ubicarlas en esta zona que está pintada de naranja en este momento. Esas zonitas solamente tienen salsa y no se meten con ninguno de los otros ingredientes. Entonces, esa zonita de ahí van entonces las 8 que solo tienen salsa. ¿Listo? Esa es la cuestión entonces aquí. Ahora bien, dice 9 de las hamburguesas tenían solo mostaza y salsa. Entonces, hay 9 hamburguesas que tenían solamente mostaza y salsa. Lo que significa entonces que esas 9 van a ir aquí, en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque si se fijan bien, en esa zona que he pintado en naranja, están las que tienen mostaza, ¿cierto? Es decir, están dentro del círculo azul de mostaza, están dentro del círculo negro de mostaza también, pero no tienen nada que ver con el círculo naranja o el círculo rojo de cebolla. No tienen nada que ver con el círculo rojo de cebolla. O sea que esas hamburguesas que van a estar en esta zona tienen salsa, tienen mostaza, pero no tienen cebolla. Eso es exactamente lo que me dice el ejercicio. Que necesitamos 9 hamburguesas que solo tengan mostaza y salsa al mismo tiempo. Entonces aquí lo que va es un número 9. ¿Listo? Ahí va un número 9. Y ahí vamos llenando el diagrama de Venn con la información que nos dan. ¿Listo? Y, y listo. Hasta ahí llega la información más relevante. Tenemos que acabar de llenar el diagrama de Venn. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la información que sigue? Observen lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, mostaza, que hay 3 que solo tienen mostaza, hay 9 que tienen mostaza y salsa, pero no tienen cebolla,
y hay 5 que tienen los 3 ingredientes. Eso es lo que está dentro de la circunferencia de mostaza, ¿cierto? Eso es lo que hay en ese momento en el conjunto de las hamburguesas que tienen mostaza. Pero bien, el texto nos dice de parte que, observen que nos dice que hay 23 hamburguesas en total con mostaza. Hay 23 hamburguesas en total con mostaza. ¿Listo? O sea que en este momento tenemos espacio ocupado por 9, por 3 y por 5, ¿cierto? Es decir, tenemos 9, 12, 17 hamburguesas ya ahí en el espacio de la mostaza, en el círculo negro de la mostaza, y dice que en total son 23, o sea que aquí no le queda otra opción que tener un 6 para completar los 23 que son en total de la mostaza. Luego, entonces, aquí tiene que ir un 6 y ese 6 corresponde, entonces, a hamburguesas que tienen cebolla y tienen mostaza, pero no tienen salsa. Y listo, se llena ese espacio, entonces, de la mostaza. Ahora sí ya están todos llenos y están los 23 en la mostaza. Vamos entonces a la salsa. ¿Cuántos hay en total en salsa? En salsa de tomate, en total hay 29. 29 en total que tienen salsa de tomate. Pero ya hay espacio ocupado por 8, por 5 y por 9. Entonces vamos a ver cuántos hay aquí. Serían entonces 9 más 8, 17 más 5, 22, ¿cierto? 22. Quedaría entonces 14, 22. Pero en total son 29, ¿cierto? Eran 29. Ujú. Quiere decir entonces que aquí nos hacen falta 7, ¿no? A ver, hice la cuenta bien. Sería entonces 12, 20, 29. Exactamente. Entonces aquí harían falta 7 hamburguesas también. Esas 7 hamburguesas de esta zona de aquí corresponden a hamburguesas que tienen cebolla y tienen salsa también al mismo tiempo, pero no tienen mostaza, no tienen nada que ver con mostaza. ¿Listo? Y finalmente las de cebolla. Dice que las de cebolla en total son, en total de cebolla, son 18. 18 en total con cebolla. Entonces, en el círculo rojo de las cebollas deben haber 18 en total. ¿Cuántos tenemos? Tenemos entonces 7 y 5, 12 y 6, 18. Bueno, ya están las 18 entonces. 7 y 5, 12 y 6, 18. Por tanto, entonces, en el círculo de la cebolla, en este momento ya están las 18. Quiere decir que no hay hamburguesas que solamente tengan cebolla. No hay ni una que solamente tenga cebolla, sino que todas tienen algún otro tipo de ingrediente. ¿Listo? Y entonces así llenaríamos este diagrama de Venn. Ha sido, como les decía, muy sencillo, muy fácil. No hay mucho inconveniente con este diagramita de Venn. Pero les... Profe, Dime. ¿me dejas ver un momento el anunciado? Claro. Lo entendimos mal, lo copiamos mal. A ver, 18 con cebolla, está bien. 23 con mostaza. Listo, gracias. Listo. Parece que está bien. Bueno, entonces, ahí llenamos el diagramita de Venn, ¿vale? ¿Qué nos falta? Bueno, pues entender o, bueno, realizar las preguntas. Observemos en total que en total en el universo dijimos que eran 38 hamburguesas. ¿Listo? Vamos a ver cuántas hay. Si aquí hay menos de 38, significa que en el conjunto universal va algo. Entonces, veamos cuántas hay. Sería así. 7 y 5, 12 y 8, 20, 29. 29, 29, aquí sería 32, 38. O sea que aquí ya están las 38. Vamos a ver otra vez, 12, 20, 29, 32, 38. Sí, hasta el momento ya hay 38 aquí hamburguesas. Quiere decir que en el conjunto universal, fuera pues, de esos tres conjuntos, no hay nadie. Por tanto, pues todas las hamburguesas caen en una categoría de eso. Si el ejercicio dijese, por ejemplo, que hay no 38, sino que supongamos que hay 45, pues bueno, significaría entonces que en el universal hay 7 hamburguesas que no tienen ni cebolla, ni salsa, ni mostaza. Hay 7 hamburguesas que no contendrían ninguno de esos 3 ingredientes, ¿vale? Pero en este caso, pues coincide que el 38 es el que va ahí, entonces el universal va 0. ¿Listo? Y bueno, una vez uno ha hecho el diagrama de Venn, créanme que es más sencillo responder las preguntas. ¿Cuántas hamburguesas llevaban cebolla y salsa solamente?
¿cuántas hamburguesas llevaban cebolla y salsa solamente? Bueno, cebolla y salsa solamente, que no se metan entonces con la mostaza, pues es esta zona de acá, ¿cierto? Cebolla y salsa solamente. Entonces, es esa zona que está pintada en este color. Voy a pintarla en otro color, el color, por ejemplo, rosado, lo que sea. En este momento es la zona que está cebolla y salsa solamente, que no se mete con mostaza. Por tanto, la respuesta a ese ítem sería 7, ¿vale? Sería 7. ¿Cuántas llevan solo cebolla? ¿Cuántas llevan solo cebolla? Bueno, nos dimos cuenta que solo cebolla, sin ningún otro ingrediente, no hay ninguna, ¿cierto? Entonces, solo cebolla, 0. Todas las hamburguesas que tienen cebolla tienen algún otro tipo de ingrediente. Entonces, solamente cebolla, 0. Solamente cebolla, ni una. ¿Listo? ¿Y cuántas hamburguesas llevaban? ¿Cuántas hamburguesas solo llevaban cebolla y mostaza? ¿Cuántas hamburguesas solo llevaban cebolla y mostaza? Entonces, esa es esta zona de acá, ¿no? Esta zona de ahí tiene cebolla, tiene mostaza, y como no deben llevar ningún otro tipo de ingrediente, sino solamente cebolla y mostaza, pues entonces son 6. ¿Listo? Son 6. Miren que la palabra solo es muy importante, ¿listo? Si me preguntaran cuántas hamburguesas llevaban cebolla y mostaza, quitándole la palabra solo, quitándole ese solo, entonces ahí se referiría a toda esta zona de acá. ¿Por qué? Porque en esa zona son aquellas hamburguesas que tienen cebolla y mostaza, ¿listo? Pero en particular, 5 de esas, pues adicionalmente a la cebolla y mostaza, pues tienen otro ingrediente adicional que es salsa, ¿listo? Pero las que tienen cebolla y mostaza, pues es toda esta zona. Sería 11 la respuesta si la pregunta no tuviera esa palabrita solo, ¿vale? Esa palabrita solo descarta al otro ingrediente y por tanto, al descartar el otro ingrediente, pues nos queda la zona que tenemos en este momento pintada, ¿listo? Si no estuviese la palabra solo, entonces daría pie a que hay hamburguesas que pueden tener un tercer ingrediente, ¿no? Si ustedes les dicen, por ejemplo, dicen, supongamos, están viendo 3 materias. Supongamos que están viendo 3 materias y un amigo les dice, vos ganaste solamente matemáticas básicas y, no sé, español. Solamente matemáticas básicas y español. Entonces, automáticamente uno dice, bueno, pues entonces perdí la otra materia, ¿no? Pero si le dices, vos ganaste matemáticas básicas y español, pues realmente está dejando la posibilidad a que haya perdido o haya ganado la otra materia. ¿Listo? La única seguridad es que ahí ganó matemáticas básicas y español, pero con la tercera materia, pues no se sabe. Pero si dices solo matemáticas básicas y español son las que ganaste, pues entonces automáticamente quita la posibilidad a la tercera materia. ¿Listo? Entonces, por eso esa palabrita solo hay que tener cuidado con ella porque en conjunto significa mucho, ¿listo? En conjunto significa bastante. Entonces, bueno, hasta ahí. Claro, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? De estos ejercicios de conjuntos hay bastantes, de hecho hay bastantes y hay unos muy interesantes, hay unos bastante complicados también, hay otros más sencillos. No sé si no está claro, hacemos otro de esos, si está claro podemos pasar a otro temita. Muchachos, ustedes díganme por favor, ¿qué hacemos? ¿Está claro esa partecita de conjuntos? Bueno. Profe, a mí me quedó claro. Listo, muy bien, pues bueno, entonces asumamos que está claro para todos, ¿listo? Entonces, bueno, una vez hecho esta partecita de conjuntos y con este ejemplito que dimos, podemos entonces continuar con otro, ¿listo? También es importante saber, pues, algunas cositas básicas de conjuntos, ¿no? Veamos el otro libro. Aquí hay una cosita interesante también que nombrar, por ejemplo, en el ejercicio 13, observen, nos dice, el ejercicio 13 es el conjunto A formado por, el primer elemento es el conjunto vacío, el segundo elemento es el número 1, el tercer elemento es un conjunto formado por el 2 y el 3, el cuarto elemento es el número 4 y el quinto elemento es el número 5, ¿vale?
ese conjuntico de ahí, pues es un conjunto mixto, ¿vale? Es un conjunto mixto. Tiene sus elementos, son tanto números como conjuntos. ¿Listo? El primer elemento es el conjunto vacío y el tercer elemento es el conjunto formado por el 2 y el 3. Entonces, la primera pregunta nos dice, A es subconjunto, nos dice 1 es subconjunto de A. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. La respuesta es no, ¿cierto? 1 no es subconjunto de A, no. Esta de aquí es incorrecta. 1 no es subconjunto de A. ¿Uno qué puede afirmar? Que uno puede afirmar que 1 es un elemento de A. 1 está ahí en el estado de los elementos de A. O sea que realmente la correcta sería decir 1 pertenece a, porque 1 es un elemento de A. ¿Listo? La segunda dice 2 pertenece a. Bueno, esta tampoco es correcta. 2 no pertenece a, bueno, voy a copiar para aquí, para no me está por allá, creo que era el 1, ¿cierto? No, el vacío, vacío, ¿cierto? Vacío primero. El 1, el 2 y el 3, un conjunto formado por el 2 y el 3, el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la pregunta es, o que si la proposición es que 2 pertenece a, no. 2 no pertenece a, de hecho. 2 no pertenece a. Porque aunque pareciera que aquí está el 2, ¿cierto? Aunque pareciera que ahí está el 2, ahí realmente no, el elemento que está en el conjunto A no es el 2, sino que está un conjunto formado por el 2 y el 3, que es el que pertenece a. Entonces, lo realmente claro era decir, por ejemplo, 2 pertenece a ese conjunto formado por el 2 y el 3, ahí sí está 2, 2 es un elemento de ese conjuntico, y a su vez, ese conjuntico, el formado por el 2 y el 3, ¿cierto? Es un elemento de A. Eso también es cierto. Ese conjuntico formado por el 2 y el 3 es un elemento de A. Pero el 2 como tal no es elementico de A. ¿Listo? El 2 como tal no es elemento de A. El 4 y 5, así escritos, 4 y 5, ¿es un subconjunto de A? Sí, efectivamente, esa es correcta. El 4 y el 5, así como están escritos aquí, estamos hablando del conjunto formado por el 4 y el 5, ¿no? El conjunto formado por el 4 y el 5. Y efectivamente, ese es un subconjunto de A. Entonces, este es un subconjunto de A porque es un subconjunto, porque, bueno, aquí podríamos decir, ¿no? 4 es un elemento de A, 5 es un elemento de A, por tanto, entonces, el conjunto formado por el 4 y el 5 es un subconjunto de A, ¿listo? Entonces, esa efectivamente es cierta. El conjunto formado por el 4 y el 5 son subconjuntos de A, ¿listo? La siguiente era, ¿vacío es subconjunto de A? Bueno, en este caso particular, observen que vacío tiene una dualidad aquí. Preguntan que si vacío es subconjunto de A. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho nosotros en clase. El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Y por tanto, pues vacío va a estar contenido en A. Sin embargo, en este conjunto A particular que nos dieron aquí, resulta que el vacío, pues no solamente es un subconjunto, sino que vacío también es un elemento de ese conjunto. Entonces, en este caso particular de este conjunto raro que nos dieron ahí, pues aparte de eso, también se satisface que vacío es un elemento de A. Esta también es cierta. En este caso, entonces, ese vacío tiene esa dualidad ahí. Es entonces subconjunto de A, pero al mismo tiempo es elemento de A. ¿Listo? O sea que esa de ahí también podría ser correcta. ¿Listo? Y la última dice, ninguna de las anteriores. Bueno, en este caso logramos encontrar dos que eran correctas, ¿cierto? Que eran válidas. Y bueno, entonces ahí está. Pero este ejercicio lo hacemos, este ejercicio es muy rápido, pero lo hacemos para que
Vean la diferencia, ¿no? Cuando es algo es elemento, cuando algo es subconjunto, ¿vale? Es importante notar la diferencia que hay. Bueno, Dime. pero es que ahí 4 y 5 no funcionan como elementos, sino como subconjunto. Estoy un poquito confundido con eso. 4 y Porque es 5. que en la... Sí, Ah, Sí, ok. señor. pero yo tengo la misma duda. ¿No tendría que estar encerrado en los corchetes para hacer un subconjunto? Exacto. Dame un segundito. Aquí. Ah, listo, ok. Bueno, listo, listo. Ya te entendí. Entonces, pasa lo siguiente. Ustedes me dicen que encerraron los corchetes así para hacer un elemento. ¿Así? No, para hacer un subconjunto no tiene que estar encerrado en los corchetes, bro. Ah, ok. Digamos como el 2 y el 3. Exacto, Ellos sí sí. están encerrados así. Sí, aquí están encerrados los corchetes. ¿O ustedes se refieren a esta línea que yo escribí aquí? No, Profe, profe, pero pero no, en el conjunto no están encerrados. en el Entonces conjunto serían A. elementos. Esa, la C sería falsa. Veamos El a ver. conjunto, el principal. Aquí. El conjunto de arriba. Por eso, Sí, aquí. ahí, profe. Sí, ese. Necesitan estar encerrados. ¿Esa es la cuestión? Eso, no tienen que estar encerrados para hacer un subconjunto. Te entiendo, listo, ya te entendí, listo, no. De hecho, no. Veamos a ver, vamos a colocar el mismo conjunto A, voy a colocar el mismo conjunto A, ¿cierto? Que era vacío, era 1, era 2, 3, y voy a colocar entonces 4, 5, como ustedes lo sugieren, ¿vale? En este caso, el conjunto A tendría por elementos lo siguiente. El conjunto A tendría por elementos al conjunto vacío, tendría al número 1, tendría el tercer elemento, sería el conjunto formado por el 2 y el 3, y el cuarto elemento sería el conjunto formado por el 4 y el 5. Es decir, que el conjunto formado por el 4 y el 5 en este momento es un elemento de A. O sea que aquí, en este caso, lo correcto sería escribir que el conjunto formado por el 4 y 5 es un elemento apenas en el conjunto A. Esto sería correcto escribirlo. Porque claro, cuando yo voy y me fijo en el listado de los elementos que tiene A, pues me encuentro a ese elemento que es un conjunto. Entonces, eso es lo que hace la dificultad entre los conjuntos. Los elementos de los conjuntos pueden llegar a ser conjuntos otra vez, que fue justamente lo que está pasando aquí. En este caso particular, bueno, si yo lo escribo tal cual así, entonces 4, 5 sería un elemento del conjunto A, sería alguien que pertenece al conjunto A, pero no sería subconjunto. ¿Por qué? Vamos a ver, no sería subconjunto, ¿por qué? Porque aquí 4 y 5 no es subconjunto. Así lo escribimos cuando no es subconjunto, ¿no? Hacemos como la C y la colocamos la rayita así para indicar de que no es subconjunto. ¿Por qué en este caso 4 y 5 no es subconjunto? Para que fuese conjunto, dado que ya es elemento, dado que el conjunto formado por el 4 y 5 ya es elemento, para que fuese conjunto, entonces tendría que estar en esta forma, miren. Para poderlo colocar como subconjunto, tendría que colocarlo, voy a cambiar de color para que quede más claro. Listo, voy a colocar rojo. Entonces tendría que estar en esta forma, miren cómo lo voy a escribir para que quede subconjunto. Y me dicen ustedes si notan la diferencia. Esto sí es subconjunto de A. Entonces miren lo que está pasando. Si yo escribo A como lo escribimos aquí abajo en esta parte inferior, ¿cierto? Que es distinto del conjunto original, por supuesto. Pero entonces en este caso ese conjunto formado por el 4 y 5 no es subconjunto de A, es un elemento de A. Por eso, escribirlo de esta forma es correcta. ¿Listo? Por eso escribirlo así es correcto. Es 4 y 5, ese conjunto formado por 4 y 5 es un elemento de A. ¿Por qué no es? Entonces, ¿Ah? entonces la C está mala entonces, ¿no? ¿La C está mal? ¿La copiamos mal? Pues sí, porque están ahí funcionando como elemento. Ok, pues que, claro, es que este es distinto al conjunto original, ¿no? Este es distinto al conjunto original. Ya vamos para el conjunto original. Y entonces, claro, si yo quiero colocar que el 4 y 5 sea subconjunto de A,
entonces yo tendría que colocar así. El conjunto formado por el conjuntico que tiene el 4 y 5, ese sí es subconjunto de A, ¿vale? Por ejemplo, les voy a colocar otro por acá, un poco más sencillo, para que podamos visualizar la diferencia. Voy a colocar el de las vocales, que lo colocamos hartísimas veces, pero es que es bastante ilustrativo, ¿listo? Entonces miren el de las vocales, ¿cómo sería, por ejemplo, o cómo funciona esto? Voy a colocar A igual al conjunto de las vocales, A, E, I, O, U, ¿cierto? Y voy a colocar, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros sabemos que A es un elemento del conjunto A, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Lo mismo E es un elemento del conjunto A, I es un elemento del conjunto A, O es un elemento del conjunto A, y U es un elemento del conjunto A. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Esos son los elementicos que tiene A. Pero, ¿qué pasa si yo coloco así? ¿Vale? En este caso, yo estoy hablando de un conjunto cuyo elementico que tiene adentro es el conjunto A. Y efectivamente, este conjunto es una parte del conjunto A. En este caso, entonces es correcto escribir que esto es subconjunto de A. ¿Miran la diferencia? Para colocar elementicos tiene que ser un elemento como tal. Para colocar entonces subconjuntos tengo que colocar los elementos y encerrarlos entre llavecitas para que me formulen conjuntos. ¿Listo? Entonces aquí podríamos escribir, por ejemplo, que el conjunto formado por la letra E, pues efectivamente es un subconjunto de A y así sucesivamente. Incluso yo puedo colocar dos letras, A, E. El conjunto formado por las letras A y E es un conjunto que tiene dos elementos, tiene la A y la E, y ese conjunto que tiene dos elementos es una parte del conjunto grande que es A. ¿Listo? Entonces, en este caso, incluso puedo colocar tres letras, A, E, U, por ejemplo, es un subconjunto de A. Pero entonces, siempre que yo me vaya a referir a conjunto, subconjunto de tal cosa, entonces yo tengo que mirar que tenga las llavecitas, ¿cierto? De conjunto, y que tenga los elementos que tiene el conjunto original. ¿Listo? ¿Cuál es la dificultad en el ejercicio que teníamos? La dificultad la plantean el primer elemento y el tercer elemento, porque es que ya son conjuntos. Entonces, bueno, uno ahí se confunde, ¿no? Porque estaría hablando de conjunto de conjuntos, de un conjunto de conjuntos. ¿Listo? En este caso particular del ejercicio que estamos hablando, bueno, es válido decir lo siguiente. 4 es un elemento del conjunto A. Efectivamente, el número 4, ¿cierto? Está aquí y, bueno, es un elemento del conjunto A porque está ahí en el conjuntico A. ¿Listo? Pero, si yo escribo el conjunto formado por el número 4, bueno, ese ya no es un elemento, sino que es un subconjunto del conjunto A. ¿Vale? Entonces ya es un conjunto formado por el número 4 y todos los elementos que contiene, que en este caso es este numerito 4, pues también lo encuentro acá. Por tanto, el conjunto formado por el 4 es un subconjunto de A. Y asimismo como el de las vocales, puedo agregarle más cosas. Por ejemplo, puedo decir que el 4, el 5, y le voy a agregar otro incluso, voy a agregarle más. El 4, el 5 y el 1 es un subconjunto de A. Esa también sería válida decirla. El conjunto formado por el 4, el 5 y el 1 es un subconjunto de A. Y ahora la más difícil. Esta es la que más le raya a uno la intuición. Voy a escribirla así. Por ejemplo, el 4, el 5 y el conjunto formado por el 2 y el 3 es un subconjunto de A. Y esa también es válida. Todas estas que yo he escrito aquí son válidas, de hecho. Todas esas son verdaderas. Sino que es que el problema está en que la naturaleza del conjunto que es mixta, ¿no? El 2 y el 3 están en un solo conjunto y por eso dificulta la situación. Pero bueno, el caso es que efectivamente el conjunto formado por el 4 y 5
el conjunto que tiene dos elementos, está formado por 4 y 5, es subconjunto de A, pero no es un elemento. ¿Por qué no es un elemento? Bueno, porque si yo voy y busco uno por uno de estos elementos que tiene el conjunto A, no voy a encontrar ese elementico así, ¿no? No lo encuentro así, con las llavecitas y todo. Entonces yo no puedo decir que ese sea un elemento de A. Este de aquí no puedo decir que sea un elemento de A, pero sí puedo decir que es un subconjunto de A. ¿Listo? Profe, Ok, ¿no? Y la C, la que escribimos aquí, está bien. 4, 5 es un subconjunto de A, ¿no? Es correcta, fue que la copiamos mal. Profe, Dime, podría volver al encabezado. ¿podría qué? Volver al encabezado. Al ejercicio de acá del libro. Sí, de ese ejercicio. Ok. Ujú. Profe, ahí dice que 4 y 5 es un conjunto de A, ¿cierto? Que el conjunto formado por el 4 y 5 es un subconjunto de A. Ujú. Pero entonces, como usted dice, ¿no tendría que estar encerrado en los dos corchetes ahí en el encabezado? Aquí, Sí. no, 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 no. No, porque si estuvieran los corchetes aquí, en el encabezado, si estuvieran los corchetes, entonces 4, 5 sería un elemento de A y no un subconjunto de A. Si estuviesen los corchetes, entonces estaría parecido al 2 y el 3, ¿cierto? Así me dice, ¿cierto? Parecido al 2 y el 3. O sea Sí, que el señor. 2 y el 3, qué pena. Entonces el 2 y el 3 no son subconjunto de A. Los qué, perdón? Entonces el 2 y el 3 no es subconjunto de A. Ah, ok, sí, perfecto. Eso estuvo perfecto. El 2 y el 3, y miren que aquí yo lo copié. El 2 y el 3 es un elemento de A. Aquí está. 2 y el 3 es un elemento de A, pero el 2 y el 3 efectivamente no es subconjunto de A. Es un elementico de A, pero no es subconjunto. profe, ¿Listo? Eso está bien. Dime. para que 2 y 3 sea con subconjunto de A tendría que ponerse, disculpe, profe, tendría que ponerse corchetes afuera de los corchetes. Exactamente. Ahora sí ya comprendieron la idea. Exactamente. Para poder llamar a 2 y 3, subconjunto de A, entonces tendría que estar así. El conjunto formado, ¿cierto? El conjunto formado, o cuyo elemento es otra vez el conjunto formado por el 2 y el 3, este sí es subconjunto de A. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Vale? El conjunto formado por el conjunto que tiene el 2 y el 3 es subconjunto de A. Pero el conjunto que tiene el 2 y el 3 no es subconjunto A, es un elemento. ¿Por qué? Porque si yo voy a ver la lista de los elementos de A, pues ahí me lo voy a encontrar tal cual, ¿vale? Ahí lo voy a encontrar tal cual. Por eso no es subconjunto, sino elemento. Por eso es que el 4 y el 5, si fuesen entre llavecitas, pues sería muy distinto el ejercicio porque el 4 y el 5 entonces serían otro conjunto y entonces efectivamente esto que escribimos aquí para el 2 y el 3, pues también sería cierto para el 4 y 5, ¿no? Si estos estuvieran así allá en el conjunto original, ¿vale? Entonces, efectivamente, esa idea sí está bien. El 2 y el 3 no es subconjunto A. El 2 y el 3, así como están ahí entre llavecitas, es un elemento de A. Es decir, el conjunto formado por el 2 y el 3 es un elemento de A. Y para poder colocarlo como subconjunto, entonces debería estar así. El conjunto formado por el conjunto que tiene el 2 y el 3, pues ese sí es efectivamente subconjunto de A. ¿Listo? Como les digo, aquí lo difícil es la característica, lo difícil es la naturaleza de los elementos, que se mezclan números con conjuntos y eso es lo que dificulta el ejercicio. Pues de hecho, esa es la dificultad del ejercicio como tal. Bueno, caer en cuenta de eso. Entonces aquí este ejercicio C o este punto C, tal cual como está planteado aquí el conjunto A, es correcto. El conjunto formado por el 4 y 5 es un subconjunto de A. ¿Listo?
Y este también sería correcto. 1 es subconjunto A. Este sería falso, ¿no? Este dijimos que sería falso porque 1 no es subconjunto A, 1 es un elemento de A. ¿Vale? Este fue el que dijimos que era falso. Aquí está. Este es falso, el segundo también es falso. ¿Listo? Y entonces, bueno, ahí está la situación. El primero es falso. 1 no es subconjunto A, 1 es elemento de A porque yo me encuentro el 1 aquí tal cual, lo ponen acá. El 2 también es, el 2 es elemento de A. No, esto es falso porque el 2 no es elemento de A. El 2 es elemento, pero de este conjunto que está acá metido en A, ¿cierto? Entonces, 2 no es elemento de A. 2 es elemento, pero de este conjunto que está aquí metido formado por el 2 y el 3. Ahora bien, el que es elemento de A es este conjunto formado por el 2 y el 3. Ese sí es elemento de A. ¿El 4 y 5 es subconjunto A? Sí. 4 y 5, el conjunto formado por 4 y 5 es subconjunto A, sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este conjunto que tiene el 4 y el 5 tiene los elementos 4 y 5 y voy y me los encuentro otra vez en A tal cual. ¿Listo? El vacío subconjunto A, en efecto, el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, pero en este caso particular de este conjunto A tan raro que tenemos acá, el vacío tiene una dualidad y es que es subconjunto de A y al mismo tiempo es elemento de A. Por eso los puse de las dos formas. Porque ya sabíamos nosotros por teoría que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos por teoría, pero es que en este caso particular, especial de este conjunto A que nos dieron aquí, pues resulta que nosotros vamos y buscamos el vacío entre los elementos y aquí está tal cual el vacío. Entonces, bueno, tienen la dualidad de que en este conjunto el vacío es subconjunto y también es elemento al mismo tiempo. O sea, esa dualidad la tiene ahí el conjunto vacío. ¿Listo? Y bueno, ninguna anterior, entonces se descarta eso. ¿Listo? Entonces, miren que no está tan fácil trabajar con conjunto. Hay que tener bastante cuidado cuando uno va a hacer operaciones porque los elementos lo pueden confundir a uno. Incluso imagínense ustedes de conjuntos cuyos elementos tengan a su vez elementos de conjuntos, algo más raro todavía. Pongamos un conjunto así, no sé, voy a colocar un conjunto. Miren cómo hace un conjunto A formado, pongamos, que el primer elemento sea el número 1, pongamos. El segundo elemento sea el conjunto que se forme, pongamos, por un triángulo y una circunferencia. ¿Listo? Ese sería el segundo elemento. Ahí no son 3 elementos del conjunto A, es el segundo elemento apenas. El tercer elemento de A va a ser el conjunto formado por el conjunto de un triángulo, una circunferencia, y que aparte tenga otro elemento que sea, por ejemplo, un cuadrado. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos visualizar que aunque parezcan muchos, el conjunto A apenas tiene 3 elementos. Este es el primer elemento, es un número, ¿vale? El segundo elemento es un conjunto, es este conjunto, el segundo elemento del conjunto A. Y este de acá sería el tercer elemento del conjunto A. ¿Listo? Ese sería el tercer elemento del conjunto A. Entonces, el conjunto A en este caso tiene 3 elementos, ¿vale? En este caso tiene 3 elementos. ¿Qué podríamos decir? Bueno, ahí se podrían decir muchísimas cosas, pero por ejemplo, una de las cosas que podríamos decir es que, por ejemplo, ese conjuntico, que es conjunto a la vez de triángulo, bolita y cuadrado, por ejemplo, ese de ahí es un elemento del conjunto A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si voy y lo ubico en A, pues me lo voy a encontrar tal cual lo he puesto aquí. Me lo voy a encontrar tal cual. ¿Listo? Entonces, es un elemento de A. Esa de ahí es correcto afirmarla. Otra que puede ser correcto afirmarla es la siguiente. Vamos a cambiarle de color por rojo, más gruesito. Y, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. El conjunto, miren esta acá, el conjunto formado por el conjuntico que tiene el triángulo y la bolita, y que el segundo elemento de ese conjunto sea el otro, ¿cierto? Ese es un subconjunto de A. Este sí es subconjunto de A. ¿Vale? Ese sí es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque voy a analizar los elementos de ese conjunto. ¿Y cuáles son los elementos de este conjunto? Es
El primer elemento es otro conjunto formado por triángulo y bolita, ¿cierto? Y ese me lo encuentro en A. ¿Listo? El primer elemento de ese conjunto es triángulo y bolita y yo voy y lo ubico también en A. El segundo elemento de este conjunto es este conjunto formado por estos elementicos que se ven ahí. Y si voy y analizo A, pues voy y me lo encuentro tal cual está así. Entonces, efectivamente, el conjunto de esos conjuntos, pues es subconjunto de A. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia y por eso les digo que yo sé que hay veces que tiende uno a confundir esto, tanta cosa, pero bueno, es una cosa que hay que tener clara, es una situación que hay que tener clara, cuáles son los elementos y cuáles son los subconjuntos de un conjunto. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está clara la situación? Miren también que hay muchos ejemplos que ustedes pueden hacer gráficamente, o hay muchos ejercicios que pueden hacer gráficamente. Por ejemplo, a ver, busquemos uno por acá que podemos hacer gráficamente. Por ejemplo, todos estos que tienen igualdad se pueden hacer gráficamente, ¿vale? Todos esos que tienen igualdad se pueden hacer gráficamente. ¿Cómo lo hacemos gráficamente? Pues básicamente, si nos dicen, muestre que este conjunto es igual a este, ¿cierto? Entonces hacemos el gráfico de cada uno de esos conjuntos y pues visualizamos que esos dos gráficos sean iguales y listo. Si los dos gráficos son iguales, pues entonces efectivamente el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿vale? Voy a tratar de hacerlo. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo gráficamente acá. Entonces quedaría así. A intersección B unido a intersección B complemento es igual a A, según lo que nos dice esto de acá. Entonces voy a graficar, por ejemplo, voy a hacer un pequeño gráfico por aquí y que vamos a ver qué es. Este de aquí es A. Voy a colocar a graficar ahí. Entonces sería algo así. Necesitamos a A por aquí. Este va a ser A y en rojo va a estar B. Bueno, en rojo va a estar A y en negro va a estar B. Entonces, ¿listo? Entonces, esa es la situación. Este es un conjunto universal. Este es un conjunto universal. ¿Cierto? Universal. Aquí está A y aquí está B. Entonces, en el lado derecho dice es igual a A. Entonces, pintemos A. ¿Cuál es A? Todo lo que está dentro de la línea, dentro del círculo naranja es A, ¿cierto? O sea que A corresponde a eso. ¿Listo? Y eso, entonces el conjunto del lado izquierdo será igual a A, pues si la gráfica del lado izquierdo nos va a dar igual a la gráfica que acabamos de pintar de A. ¿Listo? Ahora, vamos a tratar de hacer la otra gráfica. Vamos a tratar de hacer la otra gráfica. Entonces, esa la voy a hacer un poquito más grandecita para que se vea más el detalle. Por aquí hagámosla. Por aquí hagamos la gráfica, ¿cierto? Y entonces dibujemos a A y a B otra vez. A era rojo, pues hagamos rojo A. Este es A. Y B era negro. Entonces, negro acá. ¿Listo? Este es B. Pues quedaría así. Este va a ser entonces el conjunto universal. ¿Cierto? Conjunto universal. Simplemente queremos poner la lapicito aquí. Este va a ser A y este va a ser B. ¿Listo? Esa es la situación. Vamos a pintar. Este de aquí es A. El que está pintado ahí es A. Y el que vamos a pintar acá es entonces A intersección B. A intersección B. ¿Cierto? Unido con A intersección B complemento. ¿Listo? Eso es lo que vamos a pintar ahí. Entonces, bueno, vamos a hacer esa partecita de ahí. ¿Listo? Voy a pintar A intersección B de color naranja. Puede ser de color verde. Entonces recuerden, A intersección B, ¿qué era? A intersección B por definición son todos los elementos que están en A y que están en B al mismo tiempo, ¿cierto? O sea que si yo voy a analizar la situación, son todos los elementos que están dentro del círculo rojo y que al mismo tiempo están dentro del círculo negro de B. ¿Cuáles serían esos? Pues, ¿cuáles serían aquellos elementos que están dentro del círculo rojo y dentro del círculo negro al mismo tiempo? Pues son exactamente estos de aquí, ¿cierto? Esa partecita que está pintada en ese momentico verde es A
intersección B. Eso que está pintado en verde es A intersección B. Entonces, la voy a borrar un ratico, no nos olvidemos de eso, la voy a borrar un ratico para que podamos hacer la otra. La otra es más complicadita, ¿listo? La otra es más complicadita, entonces voy a hacer la otra y luego la unimos con la verde que acabamos de hacer. Entonces la otra dice, voy a intersectar A intersección B complemento. ¿Cuál es B complemento? Recuerden que B complemento es lo que le hace falta a B para hacer el universal. Entonces, B complemento es todo lo que hay fuera de B. Eso que está pintado en este momento en verde es B complemento. Es todo lo que le hace falta a B para hacer el conjunto universal. ¿Listo? Y voy a intersectarlo con A. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál será la intersección de lo que estaba en verde justamente en este momento, de lo que está en verde, ¿cierto? Y lo voy a intersectar con lo que estoy pintando rosado. ¿Cuál será la intersección? Pues si nos fijamos bien, ¿cierto? Si intersectamos la zona verde con lo que estoy pintando en este momento de rosado, pues la intersección justamente es el área que está en este momentico rosada, ¿cierto? ¿Dónde coinciden el área verde y el área rosada que estoy pintando? Pues justamente coinciden en esta zona de aquí. Es decir, que A intersección B complemento, pues realmente se trata entonces de esa zona que está pintada aquí. Eso es A intersección B complemento. La zona verde es A intersección B complemento. Y si le añadimos la A intersección B, le unimos con A intersección B, recuerden que A intersección B era esta zona de aquí. Entonces, efectivamente queda pintado todo el conjunto A que era como originalmente se buscaba, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pues gráficamente uno puede visualizar que esos dos conjuntos son iguales, ¿listo? Esto lo podemos hacer también gráficamente. Y aquí entonces habríamos hecho esta, ¿no? Era el B. Era el B. Entonces, ahí en ese conjunto, pues estamos visualizando que tanto A como, o que mejor dicho, el conjunto A es igual al conjunto A intersección B unido con A intersección B complemento. ¿Listo? ¿Está clara esa parte, muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna duda ahí? No, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahí está la idea también. Eso los pueden desarrollar gráficamente. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Todos los pueden hacer gráficamente. De hecho, todos los pueden hacer gráficamente. ¿Vale? Ahora bien, vamos a hablar un poquito entonces de ecuaciones, porque vamos a saltar un poquito de la parte real. Si la parte de conjuntos no hay más dudas, si ustedes no tienen más dudas, pues podemos hacer un poquito de ecuaciones también. Esta mañana estamos haciendo un par de ecuaciones y pues le cambiamos una cosita y pues cambió bastante de la ecuación. No pensé que fuera a cambiar mucho, la verdad, pero cambió mucho de la ecuación. ¿Listo? Vamos a tratar de ver si aquí hay alguna parte de la sesión de ejercicios que podamos desarrollar. Vamos a armarle un poquito aquí. Ujú. Aquí está la sección de ejercicios, observen. Aquí está la sección de ejercicios, aquí está. ¿Listo? Ok, entonces veamos. Simplificar, bueno, aquí hay otras expresiones para simplificar. Entonces, miren que aquí hay preguntas, todo. Verdadero o falso. Aquí hay simplificar números. Listo. Aquí tiene que haber ecuaciones. Miren que aquí hay ejercicios que no están tan fáciles, ¿vale? No están tan fáciles. Tal vez ahorita hacemos uno de estos. Ah, bueno, aquí hay ecuaciones. ¿Listo? Aquí hay ecuaciones. Miren, por ejemplo, esta ecuación de acá. Esta ecuación de aquí, la B, es muy sencilla, es muy fácil. ¿Listo? Al menos la B es muy facilita. ¿Por qué? Vamos a tratar de hacerla rapidito, ¿listo? Para poder hacer más ejemplos. Esta ecuación B nos dice lo siguiente, pues hay que solucionar esa ecuación, ¿no? Hay que solucionar esa ecuación que nos están dando ahí. Y nos dice básicamente es, 4x menos 3, 2x más 5. 4x menos 3, ¿cierto?
2x más 5 igual a 0, ¿vale? Miren que esa es muy sencilla de solucionar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un teorema. Recuerdan que nosotros copiamos un teorema que decía lo siguiente. Si nosotros tenemos, dos números que multiplicados me den 0, esto decía el teorema. Si tenemos dos números que multiplicados me den 0, esto significa que el primero es 0 o el segundo es 0. Fue el teorema que vimos en clase. ¿Listo? Si tenemos dos números que multiplicados me den 0, entonces significa que al menos uno de esos dos números tiene que ser 0. Al menos uno de esos dos. Y esta es efectivamente la situación que tenemos aquí. Miren que tenemos esta expresión de acá y esta expresión de acá. Este puede ser A, por ejemplo, y este puede ser B. Y entonces en este caso tenemos A por B igual a 0. Significa entonces que no tiene otra alternativa. O A es 0 o B es 0. ¿Listo? Que en términos de este ejercicio, pues significa lo siguiente, ¿no? En términos de este ejercicio significa entonces que A es 0, es que 4x menos 3 sea 0, o B es 0, significa que 2x más 5 es 0. ¿Listo? Esa es la situación, pero ahora digo que esta ecuación es muy fácil de resolver, porque con ese teorema, pues lo podemos resolver de una, ¿vale? Entonces, A por B igual a 0 implica que al menos uno de esos dos números tiene que ser 0. O A es 0 o B es 0. Ahora bien, 4x menos 3 igual a 0 o 2x más 5 igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues despejar x. El 3 que está restando lo paso a sumar y me quedaría 4x igual a 3. ¿Listo? Y el 4 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda que x es igual a 3 cuartos. Por un lado me da entonces que x es igual a 3 cuartos. Y en la otra ecuación me da 2x más 5 igual a 0. Entonces el 5 lo paso a restar. Y el 2 que está multiplicando a la x lo paso a dividir. ¿Listo? Y entonces observen que, bueno, ahí ya he completado la ecuación. Ya está resuelta. Tengo las dos respuestas. X es igual a 3 cuartos o X es igual a menos 5 medios. Esas son las soluciones de esa ecuación. Por eso les decía que era muy sencillita resolverla. Incluso fíjense que aquí hicimos algo, o mejor dicho, que no hicimos algo que esta mañana advertimos que no había que hacer. En este caso particular, observen que este 2 de aquí y este 4 de acá me están estorbando en un principio. Y como yo quiero despejar X, pues la idea era pasarlos a dividir. Pero tal cual, en el primer paso no los puedo pasar a dividir porque no están afectando a todo lo que está en su lado. Observen que el 4 solo está afectando a la X, el 2 solamente está afectando a esta X de acá, y no se están metiendo con el 3 de acá ni con el 5 de acá. Entonces, esa es la razón del por qué yo no puedo pasar en el primer pasito a dividir el 4, ¿listo? Entonces, ni el 2. Entonces, lo primero que hago es despejar, mandar ese 3 que está restando a sumar y mandar ese 5 que está sumando a restar. Y con eso, bueno, logro entonces ahora sí que ese 4 esté afectando a todo lo que está en su lado y el 2 también. Y por eso ahí sí ya los puedo pasar a dividir. ¿Listo? Esa es la razón del por qué al final sí los paso a dividir. ¿De acuerdo? Entonces me queda esa solución de ahí. Simplemente hay que caer en cuenta, pues, que cuando tenemos un producto de cosas y que el resultado nos dé 0, es porque al menos una de esas dos tiene que ser 0, ¿listo? Al menos una de esas dos tiene que ser 0 y listo. Entonces, este ejercicio ya queda resuelto, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, me imagino porque este ejercicio está más bien... Profe, Dime. ¿por qué queda menos 5? Ah, porque el 5 estaba sumando, ¿no? Está sumando, ¿cierto? Si lo copié bien, sí. El 5 estaba sumando, Ah, ¿no? entiendo, profe. Entonces pasa a restar. Listo. Y bueno, entonces ahí está. Es un ejercicio que es más bien tranquilito, más bien facilito. Este de aquí de pronto es un tris más complicado, pero no significa que no lo podamos hacer con las herramientas que ya tenemos. Vamos a desarrollar el ejercicio A. El ejercicio A dice así. Dice 4 sobre x menos 1. 4 sobre x menos 1 sobre... Dice así.
Dice el ejercicio A, dice 4 sobre X menos 1, ¿cierto? Más 2 sobre X más 1, más 2 sobre X más 1, ¿listo? Igual a 20 sobre X cuadrado menos 1, igual a 20 sobre X cuadrado menos 1. Aquí, pues, no significa que no lo podamos hacer, pero hay una cosita que no hemos visto, sin embargo, la puedo recordar, ¿listo? Entonces quedaría así. Este es el ejercicio que tenemos que resolver. De nuevo, la idea es despejar X. Sin embargo, aquí están todas las X en el denominador, entonces se dificulta. ¿Qué quisiéramos? Pasar a multiplicar, ¿cierto? Estos que están aquí, pasarlos a multiplicar, pero no es tan fácil porque, por ejemplo, el X menos 1 no lo podemos pasar a multiplicar porque el X menos 1 solamente está afectando al 4 y no al 2 de acá. Y lo mismo el X más 1. El X más 1 no lo puedo pasar a multiplicar porque está afectando al 2, pero no está afectando al 4 de acá. Entonces, esa es la situación. Sin embargo, a quien sí puedo pasar a multiplicar es a X cuadrado menos 1. Ese sí está afectando a todo el lado derecho. Está afectando a lo único que hay en el lado derecho, que es el 20. Entonces, ese sí lo puedo pasar a multiplicar. Y eso es lo que voy a hacer. Paso a multiplicar ese X cuadrado menos 1, entonces me quedaría así. X cuadrado menos 1, ¿cierto? Factor, o ¿a quién está multiplicando? Está multiplicando a 4 de X menos 1 más 2 sobre X más 1. Y en el lado derecho lo único que me quedó fue el 20. ¿Listo? Entonces, quedó así. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es distribuir, aplicar propiedad distributiva. Entonces, propiedad distributiva, multiplico ese X cuadrado menos 1, toda esa expresión, todo ese paréntesis, por cada uno de estos términos que tenemos acá, ¿vale? Entonces quedaría así. Al aplicar distributiva, entonces nos quedaría X cuadrado menos 1 por 4 sobre X menos 1, ¿cierto? Más X cuadrado menos 1 por 2 sobre X más 1 igual a 20. No hemos hecho nada, sino simplemente distribuir. Ahora sigue el pasito que les digo que no hemos visto todavía, pero no significa que no lo hayan hecho nunca. Es un caso de factorización de octavo de bachillerato. ¿Qué es lo que dice el caso de factorización? Bueno, en este caso nosotros tenemos una diferencia de cuadrados. Recuerdan que hay diferencia de cuadrados y pues la diferencia de cuadrados se factoriza. Si nosotros tenemos a cuadrado menos b cuadrado, esto lo podemos factorizar como a más b por a menos b, ¿vale? Es un casito de factorización de los que uno mira en el colegio, y es que a cuadrado menos b cuadrado yo lo puedo factorizar como a más b por a menos b. ¿Cómo sé que eso es cierto? Bueno, yo sé que eso es cierto porque si me devuelvo y le aplico distributiva acá en el lado derecho, aplico distributiva, observen, aplico distributiva y observen que voy a llegar al lado izquierdo, ¿vale? Aplico distributiva, entonces ¿qué me quedaría? A por a es a cuadrado, a por menos b me da menos ab, b por a es más b por a, y b por menos b es menos b cuadrado. Cancelo ab y ba, que están restándose y sumando al mismo tiempo, están restándose y sumando al mismo tiempo, y me queda efectivamente a cuadrado menos b cuadrado. O sea que, sí, esa diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado, yo la puedo calcular o la puedo factorizar como a más b por a menos b. ¿A quién necesito factorizar aquí? A esta diferencia de cuadrados que tengo aquí. Esto es a cuadrado menos b cuadrado, el que tenemos allá. ¿Listo? Esa es la diferencia de cuadrados que necesito factorizar aquí. Eso es lo que yo les decía, que no lo hemos hecho, pero tampoco es tan difícil de recordar. Entonces, esa es la situación. Voy a factorizar esa diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados yo la factorizo como x más 1, x menos 1. Y observen que si me devuelvo y le hago distributiva a esta expresión, voy a obtener exactamente esto. X cuadrado menos 1. ¿Listo? Esa es la situación. Y entonces nos falta el resto, ¿no? 4 sobre x menos 1 más otra vez la diferencia de cuadrados, la factorizo, x más 1 por x menos 1 por 2 sobre x más 1 igual a 20. ¿Listo? Profe, perdón, interrumpo. Dime, claro.
Profe, lo que pasa es que hace como 7 minutos se fue la energía por mi casa, entonces pues se apagó el internet y todo. Sí. Entonces, por si de pronto me llego a salir o algo, pues ya sabe lo que pasó. Bueno, listo. De hecho, sí, muchachos, les iba a decir, bueno, ahí, de hecho, acá en Cali también está lloviendo bastante, así que para el norte ha estado fuerte el aguacero y por acá también ha estado fuerte el aguacero. Hasta pensé que no iba a haber energía otra vez porque estaba lloviendo feo. Incluso ahorita estoy con los datos, no estoy con el internet normal, sino con datos de... Y bueno, puede pasarnos a cualquiera, ¿listo? Entonces les comento, si vamos a iniciar el quiz ahorita a las 5:30 y de pronto a alguien se le va la energía, entonces apenas llegue la energía, me escribe para ver si alcanza a hacer el mismo quiz o para ver si se lo cambia por otro, pero apenas tenga la posibilidad pues de internet o de energía y todo eso, entonces me escribe y miramos, listo, si hay que hacer otro quiz o si puede resolver el mismo todavía. Profe, Dime. lo que pasa es que donde yo vivo, pues no, o sea, la verdad es que el internet está súper malo, pues porque llovió demasiado y en algunos pedazos no le estoy escuchando nada. Sé que habló algo de las lluvias, pero no sé a qué se está refiriendo como tal porque no me quiere funcionar bien el internet. Ok, bueno, no espero que ahora sí escuches, sino que decía que en muchas zonas está lloviendo, ¿cierto? Y yo lo entiendo perfectamente. Entonces, si están en quiz y se les va la energía, cuando llegue la energía me escriben, cuando apenas tengan posibilidad de internet, me escriben y miramos si pues repiten el quiz o miramos si hacemos un quiz nuevo, ¿listo? Pero si se llega la energía, entonces me comentan y lo cuadramos, ¿vale? Entonces, eso es lo que decíamos. Me comentan y cuadramos, Bueno, ¿vale? profe, gracias. Listo. Bueno, Vale, muchachos, profe, muchas gracias. sigamos entonces. La situación era la siguiente, ¿no? Factorizamos esto, ese fue el pasito más difícil, de hecho, porque no lo hemos visto en clase, sin embargo, pues como les digo, lo podíamos recordar. ¿Para qué factorizamos esto? Básicamente para cancelar. Miren que voy a cancelar x-1 con x-1 que está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Y de acá voy a factorizar un x+1 que está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Entonces, eso me ayuda a factorizar y me ayuda, perdón, a simplificar la expresión. Cancelo, entonces x-1 está factorizando y dividiendo al mismo tiempo y x+1 que está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Qué me queda entonces después de esa cancelación? Me quedaría entonces así. x+1 por 4, ¿cierto? Más x-1 por 2 igual a 20. ¿Listo? Eso me quedaría después de cancelar. Y ahora finalmente, ¿qué voy a hacer? Para quitar todos los paréntesis ya oficialmente, voy a hacer distributiva. Aplicar ley distributiva acá y ley distributiva acá. Eso me va a ayudar a quitar ahora sí oficialmente todos los paréntesis. ¿Cómo quedaría con la ley distributiva? Sería 4 por x me da 4x y 4 por 1 me da 4. Acá me quedaría 2 por x me da 2x y 2 por menos 1 menos 2, ¿cierto? 4 por x me da 4x, 4 por 1, 4, ¿sí? 2 por x me da 2x y 2 por menos 1 menos 2 igual a 20. ¿Listo? Entonces ahí ya prácticamente está resuelta la ecuación. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar términos semejantes. Voy a sumar 4x con 2x. 4x más 2x me da 6x, ¿cierto? 4x más 2x me da 6x. Y ahora sumo o resto, según lo que sea, 4 y menos 2. En este caso, 4 menos 2 me da 2, igual a 20. ¿Listo? Finalmente, debo despejar x. Entonces, pues, hago lo correspondiente, ¿no? El 2 está sumando, lo paso a restar, ¿cierto? O sea que me queda 6x igual a 20 menos 2, es decir, 6x igual a 18. ¿Listo? Y bueno, el 6 está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces me quedaría 18 sobre 6
para finalmente obtener 18 sobre 6 es 18 dividido 6, que es 3. Y entonces obtengo la solución de esa ecuación. ¿Listo? Obtengo la solución de esa ecuación. En este caso no fue tan sencillo, no fue tan fácil, porque la ecuación proviene de esta ecuación que tenía todos estos denominadores. Los x están, las variables están todas en los denominadores, entonces no era tan sencillo por eso, ¿listo? Sin embargo, con lo que sabemos hasta el momento, pudimos entonces resolverla. Bueno, y adicionando el pasito de la factorización de la diferencia de cuadrados, ¿no? Esas factorizaciones que se vieron antes o que en algún momento debieron haberse visto, pues bueno, hay que acordarse un poquito de ellas, tal vez no acordarse de todos los casos, yo no me sé ni siquiera todos los casos de factorizaciones, pero bueno, uno se acuerda de las más básicas y con eso se defiende. ¿Listo? En este caso, bueno, nos llevó a la solución de la ecuación, ¿vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces miren que, bueno, eso surge cuando queremos resolver esta ecuación de acá. ¿Listo? Aquí hay ecuaciones que aún no hemos podido visualizar, que aún no hemos podido estudiar, que son estas ecuaciones cuadráticas, todo esto, porque esto necesitamos un toquecito más de teoría para poderlas ver, ¿vale? Ustedes saben que, por ejemplo, estas ecuaciones cuadráticas, hay, por ejemplo, una fórmula para desarrollarlas, una fórmula para resolverlas, que es la fórmula cuadrática. Recuerdan ustedes que si ustedes necesitan resolver, por ejemplo, a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, había una fórmula cuadrática, ¿no? La fórmula cuadrática da la solución de una x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa formulita de ahí es una fórmula que es válida para resolver ecuaciones cuadráticas como esta ecuación que está aquí. ¿Listo? Esta es la forma general de esa ecuación. Entonces, esa ecuación cuadrática de ahí, pues se resuelve con esa formulita que hemos puesto ahí. ¿Listo? Esa se llama fórmula cuadrática, fórmula, bueno, general no la había escuchado yo, pero pues la he escuchado básicamente como fórmula cuadrática. ¿Listo? Esta de acá es un poquito más interesante. Voy a tratar de desarrollar esta. Espero que me entiendan. ¿Listo? Voy a tratar de desarrollar esta. Vamos a ver qué sucede con esa. Es x igual a 1 menos, observen. Sería así, resolver. Y observen que sería x es igual a 1 menos raíz de 1 menos x medios. 1 menos x medios. ¿Listo? Vamos a tratar de resolver esta ecuación. Tal vez nos haga falta un poquito de teoría de la que estamos viendo, pero vamos a tratar de resolverla. ¿Vale? Entonces quedaría así. Observen. X es igual a 1 menos raíz de x menos 1. La idea es la misma de siempre. Despejar x. Eso es lo que yo quiero. Despejar x. ¿Listo? En este caso tengo un problema mayor y es que la x está dentro de esta raíz cuadrada. Acá adentro también hay x. Entonces tengo un problema mayor por eso. ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito para poder resolver esta ecuación es en algún momento elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo tengo raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, pues esto me da x, ¿vale? La raíz cuadrada se cancela con el cuadrado y me saca la x de esa raíz. Entonces, en algún momento yo tengo que elevar al cuadrado para poder sacar esa x de esa raíz. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, el 1 lo paso a restar al otro lado. Lo paso a restar, entonces me quedaría x menos 1 igual a menos raíz de 1 menos x sobre 2. ¿Listo? Aquí quedaría ahí. Ahora, ¿qué hago? Elevo al cuadrado a ambos lados. Voy a elevar al cuadrado. X menos 1 al cuadrado es igual a menos raíz de 1 menos x sobre 2 al cuadrado. ¿Vale? Elevé al cuadrado a ambos lados para poder cancelar esa raíz. Más aún, noten que dentro de esa raíz hay un menos.
Bueno, si uno tiene menos a al cuadrado, esto es lo mismo que a al cuadrado. El menos se cancela, el menos no importa ahí, ¿listo? El menos no importa ahí. Entonces quedaría así. X menos 1 al cuadrado igual a 1 menos X sobre 2. Se canceló la raíz con el cuadrado, ¿listo? Y el menos también se cancela por esta razón. Entonces nos queda 1 menos X al cuadrado. Entonces quedaría X cuadrado menos 1, X menos 1 al cuadrado igual a 1 menos X medios al cuadrado. ¿Listo? Y bueno, seguimos entonces solucionando esto. Aquí sería entonces lo siguiente. X menos 1 al cuadrado, ¿cómo lo podemos desarrollar? Entonces, otra vez, recorderis de álgebra. A más B al cuadrado era el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y A menos B al cuadrado era el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, aplico esto aquí. Entonces sería así. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1 menos 3 menos x medio. ¿Listo? Y quedaría entonces de esta forma. Sigo operando, sigo operando. Observen lo siguiente. Este 1 lo puedo pasar a restar y este x medio lo puedo pasar a sumar. ¿Vale? Sigo operando y entonces me quedaría así. Lo estoy haciendo un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a terminar este ejercicio y listo. Entonces quedaría así, menos 12x más 1 menos 1 más x medios, igual a 0. Observen lo que obtuve. 12x x cuadrado menos 12x más 1 menos 1 más x medios igual a 0. ¿Qué hago ahora? Cancelo este 1 con menos 1. 1 y menos 1 dan 0. Entonces se cancelan estos dos. Se anulan estos dos y nos quedan x cuadrado menos 12x más x medios igual a 0. ¿Listo? Y ahora, bueno, voy a sumar o voy a restar lo que según tenga aquí. Voy a restar menos 2x más x medios. Entonces voy a dejarlo por acá aparte. Menos 2x más x medios, ¿a qué me da igual? Entonces completo aquí con un hito. Sería 2 por 1, 2. Menos 2x por 2 sería menos 4x. Y 1 por x más x. Esto nos da menos 3x medios. Ya que esto es x cuadrado menos 3x medios igual a 0. ¿Listo? Finalmente puedo factorizar una x. X va a ser factor de x menos 3 medios. Factorizo una x para igualar a 0. Y ya sabemos, producto de dos cantidades, y que el producto nos dé 0, significa entonces que el primero es 0 o el segundo es 0, que al menos uno de los dos es 0. Entonces significa aquí que x es 0, o bien significa que x menos 3 medios es 0. Lo que me lleva a la solución. La solución es x igual a 0, o pasando el 3 medios a sumar, me quedaría que x es igual a 3 medios. Y miren que me da entonces dos soluciones, ¿vale? Dos soluciones. ¿Listo? Finalmente hago la comprobación. Y entonces sustituyo en la ecuación original cada una de las soluciones. Sería entonces así. Denme un segundito, por favor, la hacemos para terminar. Quedaría entonces así. Para que no quede este ejercicio en el aire, quedaría entonces así. La ecuación es x menos 1, no, x igual a 1 menos, la ecuación es x igual a 1 menos raíz de 1 menos x medios. 1 menos x medios. Esa era la ecuación original. ¿Listo? Entonces sustituyendo esas soluciones en la ecuación, ¿a qué me da igual? Observen, sustituyendo x igual a 0. Si sustituyo x igual a 0, ¿a qué me da igual? Pues entonces sería así, ¿no? Sustituyo x igual a 0, sería entonces 0 es igual a 1 menos raíz de
1 menos 0 medios, ¿cierto? Y entonces, bueno, hago la cuenta. 0 es igual a 1 menos raíz de 1. Y raíz de 1 también es 1. Entonces 1 menos 1. Y entonces me da 0 igual a 0. ¿Cierto? 1 menos 1, 0. Entonces, efectivamente se comprueba de que esta sí es solución. ¿Listo? Entonces, x igual a 0 sí es solución. Ahora sustituyendo la otra. Sustituyendo x igual a 3 medios, ¿vale? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría así. 3 medios es igual a 1 menos raíz de 1 menos 3 medios sobre 2. ¿Vale? Lo voy a hacer rápidamente por una ley de la oreja. Esto me quedaría 3 medios es igual a 1 menos raíz de 1 menos 3 cuartos. Por la ley de la oreja me quedaría así. ¿Listo? Lo hice rápidamente, no lo hice mucho detalle. La próxima clase, si quieren, tengo un ratico para hacerlo, pero entonces quedaría así. 1 menos 3 cuartos, de hecho es 1 cuarto. Si uno hace la operación, 1 menos 3 cuartos, de hecho da 1 cuarto. Entonces me quedaría 3 medios igual a 1 menos raíz de 1 cuarto. Raíz de 1 cuarto, raíz de 1 cuarto es raíz de 1 sobre raíz de 4. Raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2. O sea que esto es 1 medio. ¿Listo? Y entonces me da 3 medios es igual a 1 menos 1 medio, que es 1 medio. Observen que aquí, en la otra solución, me está dando que 3 medios es igual a 1 medio. Esto no es cierto. Esto es falso. ¿Listo? Esto es falso. Significa que esta de acá no es solución. ¿Listo? Era el caso que les comentaba hace rato. Cuando uno está resolviendo una ecuación, muchas veces, como en este caso, por ejemplo, van a surgir cosas como este 3 medios que están aquí, que si bien salió de resolver la ecuación, pues resulta que cuando uno hace la comprobación, no es solución, ¿vale? Entonces, por eso es importante hacer la comprobación. Ese 3 medios salió de resolver la ecuación, pero al hacer la comprobación no nos dio solución. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre básicamente en este paso en donde elevamos al cuadrado. Aquí en este paso donde elevamos al cuadrado es donde ocurren esas cosas. Cuando uno eleva al cuadrado a ambos lados, corre el riesgo de que se ganen cosas que no sean soluciones. Entonces, ahí es donde está el problema. Cuando elevamos al cuadrado a ambos lados, ahí se ganó ese 3 medios que nos dio que no es solución, ¿vale? Entonces, hay que poner cuidado cuando uno eleva al cuadrado a ambos lados de una igualdad, porque podemos ganar cosas que no son soluciones. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, yo sé que este ejercicio pues es más complicadito, ¿cierto? Vamos a hacer otro, no se preocupen, que en la próxima clase o en el próximo taller hacemos más ejercicios de estos. Créanme que van a salir muchos así. Entonces, ahí se va aclarando un poco la situación. Lo resolví un poco rápido, pero bueno, no importa, es para hacer el quiz. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a terminar ya. En 2 minuticos, entonces, les envío el link del quiz. Y por favor, entonces, plazo hasta las 6:15 para desarrollarlo. Bueno, 6 y, son las 6:40. Hasta las 6:20, ¿listo? 6:20 para dar la respuesta, ¿listo? Hasta las 6:20. Y no se olviden, si alguien no puede o si alguien se le va al internet, entonces me escribe y entonces miramos si alcanza a ser el mismo o cambiamos de quiz, ¿vale? Listo, listo, no hay problema. Entonces, así quedamos, ¿vale? Entonces, nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Ya, entonces, en 2 minutos les envío el link del quiz, ¿vale? Nos vemos, entonces. Chao, voy a tener ya esta pantalla y voy a tener la grabación. Eso, profe. Chao, muchachos, nos vemos, que estén bien. Y todos bien, hasta las 6:20, ¿vale? Nos vemos.